¿Cómo burlar el juego de la realidad? Y es que así como suena, la realidad vista como un videojuego puede tener demasiada virtud y sobre todo podemos poner en práctica muchas enseñanzas de la manifestación, leyes de Asunción, Neville Goddard o incluso desarrollo personal puro para empezar a mejorar nuestra vida. Prácticamente es como si el mundo, la realidad, tuviera un control de videojuego. Y en este video queremos hablar justamente de eso, cómo burlarlo, cómo sacarle ventaja, cómo hackearlo, el juego de la realidad. Recuerda, el 99% de la gente está jugando con el control desconectado. Es decir, que intentan mover el botón azul y el botón rojo, pero su muñeco no hace absolutamente nada porque no está conectado a la realidad. No está conectado a la conciencia y por ende, cualquier idea sin poder, pues prácticamente no sirve para absolutamente nada. Tienes la batería baja del control o incluso está totalmente muerto y entonces no puede encenderse ni apagarse, simplemente no tienes control en lo absoluto. Esto es un ensayo estratégico de autoría mía, Sir Fénix. Bienvenido. Antes de iniciar, recuerda que si quieres recibir demasiado valor, apoyar mi canal, apoyarme a mí, puedes suscribirte al Fénix Club, que prácticamente es una membresía mensual de YouTube de $2 o $3 donde puedes pedir videos exclusivos, donde solamente los verás tú, de temas particulares, incluso privados, que realmente te llevan a un siguiente nivel. Y en caso de que quieras trabajar uno a uno conmigo, tienes la mentoría Fénix, que son 3 meses uno a uno trabajando conmigo. Una persona que es economista, nutricionista como segunda carrera, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas y alguien que está dispuesto a cambiar tu realidad, así como yo lo he hecho con la mía y con otros clientes. Espero leerte por ahí. Cualquier duda que tengas, ahí tienes mi contacto y tienes toda la información detrás de la mentoría uno a uno. Bien, vamos a empezar entonces con el video del día de hoy. Vamos a hablar del book número 1, intentar peinar el reflejo. Y aquí es donde está el código fuente, ¿no? Por ejemplo, tú de repente intentas, viendo el espejo, cambiar algo. El problema es que el código fuente eres tú. El espejo solamente es donde busca soluciones. Entonces tú intentas limpiar el espejo, pero estás manchado. Por más que limpies el espejo, es decir, intercedas en la realidad, no va a cambiar tu estado interno. Tú puedes intentar quitar esta mancha 1000 veces. Pero si limpias en la realidad, en este caso la metáfora, si limpias el espejo, la metáfora es que no se va a limpiar. Tienes que atacar el código fuente y el código fuente eres tú y no donde usualmente la gente busca soluciones. Creer que la vida te pasa es un error de arquitectura. La realidad no es un entorno fijo que debes manipular con tu esfuerzo. Es simplemente el renderizado en tiempo real de tu propio estado interno. Por eso Neville Goddard hablaba de que la realidad externa es solamente reflejado de nuestro estado interno. Por eso es que se dice que la conciencia es la realidad, porque somos capaces de crear nuestra vida. Solamente que desde pequeños nos quitan el poder. Nos llaman soberbios, egocéntricos, megalómanos o cualquier otra palabra para alguien que simplemente se cree mejor, actúa mejor y tiene un lenguaje de amor propio alto. Porque la gente dice que es mejor ser humilde y humildad para muchos que no saben ni siquiera qué es la palabra humildad es decir soy malo, soy pobre, no soy el mejor. Y eso lo único que hace es bajarte tu nivel de conciencia, de capacidad y de seguridad. Y cuando no hay seguridad no hay certeza. Y cuando no hay certeza es más complicado manifestar cualquier cambio en tu existencia. Bien, ¿por qué fracasó y por qué fracasará y por qué sigue fracasando los vision board de muchas personas? Prácticamente compran cuarzos de abundancia, ¿no? Personas que compran de repente medallones pensando que es la realidad externa la que va a interceder. Entonces compran ese cuarzo, ese metal, ese lo que sea, ese diamante, cualquiera de estas cosas, pensando que eso es la solución a los problemas. Luego hacen un vision board de 2 metros cuadrados, gigante, con muchas imágenes, pero en últimas no hay certeza, nunca hacen nada para cambiar su realidad, no saben de los principios fundamentales de la ley de la Asunción, no entienden y prácticamente van al siguiente nivel. Repetir soy millonario 100 veces frente al espejo. Soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, pensando que el universo está ahí con un celular, con un iPhone. Asmed me está pidiendo millones. Cuelgo y se los mando. Y justamente cada vez te vas convirtiendo, si te fijas, en un Joker o en un payaso más grande. Hasta que llega el punto final, entre comillas, donde hacer todo esto sintiéndote desesperado, vacío y en profunda carencia. Y cuando haces todo eso en desespero, ansiedad, profunda carencia y vacío, estás manifestando eso, ese gap, esa brecha. Cuando recuerda que intentamos manifestar desde el deseo, desde el anhelo, estamos manifestando inexistencia. Porque aquel que ya posee no tiene duda, tiene certeza. Confundiste la técnica con la transformación. Si tú visualizas desde la carencia, el universo obedece a tu estado base y te entrega exactamente eso. Más ausencia, más carencia, más pobreza, más obesidad, más parejas tóxicas, más de lo mismo.
La matriz de Neville Goddard. Mira, hay dos cosas muy importantes para entender este juego de la realidad y empezar a hackearlo y a interceder y que realmente podamos avanzar. El método o el modo novato es el deseo. Deseo, deseo, deseo. Todo el mundo, incluso los que están en el cementerio y en paz descansen, tuvieron alguna vez cientos de deseos. El problema es que el deseo parte desde una posición. Aún me falta. Si deseo que tener abdominales, por ejemplo, es porque me falta mucho. Si quiero un carro es porque me falta mucho. Si quiero un apartamento es porque me falta. La frecuencia es la distancia, esa es la separación, esa brecha entre quién soy yo y lo que deseo, que lo que deseo está a años luz, según mi visualización. Y el resultado es que el juego te mantiene esperando, porque aún no habitas esa conciencia. Ahora, el método hacker, el método realmente con el que podemos sacarle partido al videojuego de la realidad y llevar nuestra existencia a otro nivel es el método de la asunción, asumir. Ahí es donde podemos empezar a hackear y esto ya no habla desde la aún me falta, desde la carencia, sino desde el famoso yo soy o ya soy de Neville Goddard. Cuando te identificas con certeza ya no hay falta porque ya eres, ya posees, ya tienes. Y la frecuencia ahora ya no es de carencia y separación, sino de identidad, de fusión. Prácticamente soy X, Y cosa. Soy el futbolista, el pianista, el gran youtuber de cientos de miles, lo que sea. Y es muy distinto esta frecuencia, ¿no?, de identidad versus la frecuencia de distancia. El resultado, como consecuencia inevitable, es que el juego, la realidad, renderiza tu nueva identidad. La identidad es la que moldea la realidad, es decir, que la realidad se reajusta a tu estado interno. La realidad responde a lo que eres, no a lo que caprichosamente quieras. Si así fuera, todo el mundo que quiere un carro le llovería de la noche. Quiero un carro y lloverían carros. Así que la realidad no va a responder a tus deseos, a tus vocecitas, a tus simples afirmaciones. Así que tienes que entender que debes primero ser, asumir para poder hackear y llevar por ventaja de las masas el nivel del hacker, el nivel de aquel que burla el juego de la realidad. La app que corre en segundo plano. Haz de cuenta que tenemos una aplicación que está corriendo en segundo plano. Lo que das por sentado sobre ti mismo opera en absoluto silencio. ¿Qué significa que das por sentado? Por ejemplo, que eres una persona, yo siempre he sido perezoso, siempre soy flojo, siempre soy inseguro. Entonces, eso que das por sentado sobre ti mismo está operando en absoluto silencio porque nunca lo criticas, nunca lo cuestionas, no cambia de etiqueta sino cambias de identidad. Filtra qué oportunidades ves, cómo respondes al fracaso y hasta dónde te permite llegar. Es decir, que esa capa, esa aplicación que está en segundo plano, ¿no?, que está por debajo de las aplicaciones principales, pues prácticamente son 99% de asunciones inconscientes. Es decir, que la mayoría de nuestra realidad está en segundo plano por cosas que son inconscientes. Claro, hay algo de lógica, pero será el 0.5, algo de esfuerzo que prácticamente es inviable, y el pensamiento positivo que también es muy poco. El 99% está en las asunciones inconscientes que haces sobre quién eres. Pero repito, inconscientes, y para eso hay que trabajar, ya sea teniendo los principios fundamentales de Neville Goddard, ley de la asunción, la práctica. Ayer estaba hablando con un cliente uno a uno, justamente, Kevin, saludos si estás viendo esto, de que la única razón por la que debemos, más bien la única fórmula para alcanzar eso que deseamos, en últimas, y sobre todo en técnicas de manifestación o en crecimiento, es insistir, persistir y resistir. Si no haces eso, cualquier cosa que intentes no va a servir por más que haya lógica, esfuerzo y pensamiento positivo. Y al contrario, por muy difícil que sea, si eres consistente, insistente y persistente y cambias la identidad de quien realmente eres, es inevitable que esa aplicación de segundo plano pues no te lleve a algún lugar. Obviamente llevará a que cambie tu realidad. No es magia, es tu sistema operativo limitando el ancho de banda. Bien. Recuerda, aquí no hablamos nada de magia, nada de estupideces de varitas mágicas. Aquí tratamos de desarrollo personal, conciencia, cambio de realidad y filosofía ontológica de Neville Goddard. No manifestación de humo que simplemente te quiere decir que con decir palabras al espejo, tu vida va a cambiar. Ahora, ¿cuál es el reencuadre que lo cambia absolutamente todo? Hay un paradigma ordinario actualmente y es que la gente piensa que primero hay que ver evidencia para creer y luego de creer, ahí sí soy. El problema con eso es que la realidad demuestra lo contrario. Los grandes inventos del planeta Tierra, la gente que ha conseguido grandes cosas, futbolistas, boxeadores, incluso streamers que conozco por ahí o personas que han hecho mucho dinero, antes de ver evidencia de que su realidad cambiara, ya se consideraban exitosos, ganadores, ricos, millonarios, incluso aunque su evidencia era la casa con ladrillo, no tener trofeos de repente en la casa sobre el cinturón que ganaron, que no han ganado, entre comillas. El paradigma hacker que esta gente realmente aplica es asumir que ya soy.
Y entonces, por ejemplo, seguramente recordarás a Ilia Tupuria, que Ilia Tupuria es este famoso boxeador español que muchas veces decía, yo ya gané. Y justamente lo llamaban de soberbio, lo tachaban de que mejor hiciera silencio, que todavía no había sido la pelea. Y cuando pasó la pelea, ¿qué pasó? Inevitablemente él siempre, en cada una de sus entrevistas, que fueron muchas, múltiples, él siempre decía exactamente lo mismo. Yo tengo certeza absoluta de que la pelea la voy a ganar, de que ya de hecho el cinturón es mío. Y justamente en su Instagram, él se cambió el banner o la parte del perfil y en vez de poner, no sé, voy a pelear contra X, puso campeón internacional de la UFC. Es decir, primero asumió que ya era, luego con esa asunción operó distinto, obviamente empezó a entrenar con la asunción de que ya era campeón, cómo entrena un campeón, cómo come un campeón, cómo, etcétera, ¿no? ¿Qué filtro, qué gafas está haciendo justamente esa persona? Y eso luego sí genera la evidencia. Este es el paradigma hacker que tiene que ver con el hilo que veíamos arriba, que era justamente este modo hacker o el de burlar a la realidad. El ordinario es lo típico, es lo lógico, pero si tú te pones a ver en la realidad, incluso cuando hablamos de inventos o los arquitectos cuando van a hacer un estadio, el estadio antes de existir, primero se piensa, se imagina. Tienes que tener los planos, las dimensiones, los materiales, tienes que pensar la idea de los colores, el tamaño, para luego, evidentemente, traerlo a la realidad. El juego está diseñado para que esperes el permiso de la realidad externa para creer en ti. Burlarlo, hackearlo, como quieras llamarlo, en inglés sería outsmart, ¿no? Significa negarte a esperar ese permiso. Bien, hablemos entonces del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte me encanta, es prácticamente un eje X y un eje Y, ¿no? En el eje X, perdón, está el tiempo y en el eje Y está la actualización de la realidad. Y esto le pasa a Ilia Tupuria. En Colombia, por ejemplo, me acuerdo a gente que no sabe el concepto, pero por ejemplo Westcol, o a gente muy famosa como MrBeast, y por no mencionar otros futbolistas, cantantes, actores que simplemente han entendido el Valle de la Muerte. Y es, al principio, en el tiempo, pues evidentemente vas lineal y luego hay un lag incoherencia temporal, una caída. Si te fijas es un dip muy fuerte. Y este lag es la incoherencia temporal. No hay una coherencia temporal entre tu asunción, como Ilia Tupuria, como cualquier otro que te he mencionado, y lo que realmente se identifican o asumen. Y aquí es donde se rinde el 95%. Ay, pero yo trabajo tan duro y mi realidad nada que cambia. Ay, pero yo entreno y mi cuerpo nada que cambia. Ay, pero mi marca personal todavía está en 1000 y nada que la monetizo o nada. Siempre la gente se rinde aquí. ¿Y por qué se rinden? Porque evidentemente es desgastante. Porque quizá llevan tiempo, porque quizá cualquier variable que haga que te rindas. El problema es que aquel que se rinde ya fracasa. Sí, lo intentó, vale, aplausos. Pero si en el camino te rindes, pues prácticamente estás botando la toalla y por ende, alguien más que no se rindió, que fue capaz de encontrar virtud en ese dip, en esa caída, sacarle provecho, extraerle virtud a las caídas, a lo negro, a lo oscuro, a ese lag de incoherencia, pues empezó realmente luego a ver que la realidad se reorganizaba. Por eso es que los momentos difíciles de los personajes que te mencioné no son momentos para rendirse. Por eso es que las dificultades no son para rendirse, son para decir, ok, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer para que este dip simplemente sea un lag de incoherencia temporal y evidentemente salgamos a flote? Como aquel que está hundido en aguas internacionales, oscuras, donde hay ballenas, por ejemplo, el pozo más profundo del planeta. Pero si él no se detiene y sigue nadando hacia arriba, puede empezar a ver la luz del día y a salir de este agujero. Porque los agujeros, yo decía, no me acuerdo la frase que estaba pensando hoy, voy a intentar recordarla. Pero prácticamente es como si, en vez de intentar llenar ese hueco, ese vacío, te hicieras tan grande que inevitablemente el vacío dejara de existir. ¿Qué prefieres? ¿Llenar ese hueco, que es donde va a haber la rendición, decisiones compulsivas, donde va a haber incluso drogas, alcohol o cualquier otra de estas cosas que son poco útiles para tu existencia? ¿O permanecer fuerte, aumentar tu tamaño y hacer que inevitablemente el dedo del pie, el gordito, el chiquito más bien, sea capaz de tapar ese hueco? Es decir, que es tan minúsculo que ese hueco, que antes era gigante, ya no existe. Pero no porque lo tapaste, sino porque tú te hiciste más grande. Y eso en todos los problemas que te acabo de mencionar de los famosos, o en crisis, o en cualquier tipo de índole, pues es realmente el Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte es muy maravilloso. De hecho, se merece un video completo para hablar más a detalle. Entonces, ahora sí leámoslo porque lo expliqué gráficamente. Hay un periodo de resistencia biológica donde tu nueva asunción y tu realidad externa aún no coinciden, y la impaciencia lo interpreta como fracaso. Somos muy impacientes, queremos todo rápido. Ya, la gente toma decisiones compulsivas, incluso. Y cuando me pasa, y cuando me doy cuenta de que lo hice, me detengo,
respiro, recuerdo quién soy y actúo, ya sea para agregar, eliminar o hacer algo que tenga que hacer con mi vida. Bien, entonces la impaciencia lo interpreta como fracaso y te devuelve al estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? El estado que produjo el mismo problema. Por ejemplo, si yo sé que mi realidad fue responsabilidad mía, no culpa, porque no buscamos castigar, sino responsabilidad, entonces debo dejar de actuar como actuaba antes, porque si no voy a seguir repitiendo lo que me pasó. Y yo no quiero que me repita exactamente lo mismo porque X o Y razón, ¿vale? Porque dependiendo del caso será distinto. Cuerpo, finanzas, relaciones, cualquier razón. Entonces, como yo ya sé cómo crear la realidad que tengo ahora, porque ha sido a través de lo que he hecho antes, pues no puedo actuar de la misma forma. Es como, ¿cómo vences por ejemplo, un ataque de pánico? ¿O cómo hacer algo para cambiar? Actuando de forma distinta. Así que si algo me trajo un resultado que yo no quería, que me dolió, que fue perder dinero, perder un familiar, lo que sea, pues evidentemente debo empezar a cambiar mi identidad para, uno, hacer que el hueco no exista porque te hiciste tan grande que el hueco es exactamente irrelevante. No existe. Lo difícil no es asumir. En realidad eso no es tan difícil. Lo difícil es tolerar la latencia del sistema sin volver a tu vieja historia de víctima. Es que yo volveré a sentir el dolor, volveré a estar aquí en esta incoherencia temporal y rendirte. Ay, no, ya no lo intento. Ay, no. Y prácticamente el que se rinde, pues pierde. El que lo vota, pierde. El que desecha, pierde. El que no permite la forma de salir de este valle temporal, no le pasa lo de Ilia Topuria, ejemplo, ¿no? El ejemplo lo pongo porque lo tengo muy en cuenta. Recuerdo la entrevista el año pasado que me encantó, antes de su pelea, y la gente lo llamaba soberbio, egocéntrico, narcisista, mejor dicho, 50.000 palabras, y él siempre ha sido capaz de asumir. Y aquí es cuando digo, tú no tienes que creer en la ley de la asunción para que exista. Yo no creo en la ley de la gravedad, pero igual, por ejemplo, la Tierra me tiene atado aquí, ¿no? Entonces, no importa si no conoces una ley. El no conocimiento de la ley no la invalida. Entonces tú, por ejemplo, dices, no, Asmed, yo no creo en la gravedad. Vale, no creas en ella, pero igual te va a traer a la Tierra. No creas en la ley de la asunción, pero tu estado interno va a terminar haciendo que tu realidad externa cambie, para bien o para mal, porque también evidentemente se puede manifestar a la inversa. Bien, el cheat code, es decir, el código trampa o vémoslo como el burlar, el hack, pero aquí lo puse como el cheat code. Modo a prueba de fallos. Y aquí es donde el modo de ahorro de energía está al 1%. ¿Qué significa esto? La táctica maestra. Es una técnica que proponía Neville Goddard que se llama la revisión. Y aquí es simplemente lo siguiente. Antes de dormir, en el estado liminal, entre la vigilia y el sueño, que yo tengo varios videos hablando sobre el SAT, si quieres checarlos, puedes mirarlos. Revisa tu día, pero no como fue, sino como te hubiera querido que fuera. Pero de tal forma como si ya hubiera pasado, ¿no? No siempre hacia el futuro, porque sería anhelar, desear, o sea, carencia, sino míralo como en el pasado. Entonces, por ejemplo, hoy la pasé increíble, aunque te hayas pegado en el pie chiquito con la moto, no sé. Y la pasé increíble y no me pasó absolutamente nada, bla, bla, bla. Pero ojo, en ese estado, en el estado del state aquí no es tu sleep, que puedes ver el video para que lo entiendas a la perfección. ¿Por qué? Porque la mente crítica, pues está un poco apagada. Estás muy sugestible, de hecho es cuando, no sé si tú alguna vez has visto un show de hipnosis. A la gente que está haciendo hipnosis la hacen respirar de forma hiperventilada porque se suelen marear, les suele dar sueño y es más fácil entrar al subconsciente. De hecho, yo cuando estaba en el colegio, tanto en la universidad, me acuerdo haber ido a muchas presentaciones de hipnosis que me encantaba y programación neurolingüística, y lo que hacían era justamente hacerlo respirar a uno de tal forma que cuando te digan algo, tú actúas como eso. Me acuerdo mucho un compañero una experta en hipnosis, lo hizo hiperventilar, bueno, lo hizo entrar en un modo donde era muy sugestible y le dijo que actuara como un perro, y él cuenta después de que actuó como perro que él de verdad no quería actuar como perro y empezó a ladrar. Bien, acceso a identidad, y esto es directo. ¿Por qué? Porque está el subconsciente con la puerta abierta. Eres capaz de asumir más fácil. No es fantasía escapista, es inyectar código nuevo cuando el firewall, ¿no? el antivirus, el que no quiere que cambie tu realidad, está un poco apagado. El ego, el que es más crítico, el que está ahí razonando como, hey, no, esto no puede ser cierto, pues está un poco apagado. Y por último, en esta parte del burlar la realidad del videojuego, porque en últimas, recuerda que la teoría del videojuego no es para restarle importancia, es para decirte que tú eres protagonista y que puedes cambiar algo de tu vida aunque sea complicado. Aquí nunca hemos hablado de facilidad, hemos hablado de trabajo, de identidad y de simpleza, pero fácil no es. Si quieres algo fácil, mejor dedícate a buscar sobre todo leyes de la atracción que simplemente creen que con gritar palabras bonitas el mundo va a cambiar. Entonces, la alerta del sistema, ¿cuál es? El juego no tiene botón de pausa.
Tú en San Andreas, en cualquier videojuego puedes pausar, ir al baño, tomarte un café y perfecto. Pero el juego actual no tiene un botón de pausa, sino que constantemente estás manifestando como protagonista. Cuando tú juegas un videojuego, los demás te pueden ayudar y demás, pero son NPCs, no porque sean malos, sino porque tú eres quien toma las decisiones. Si tu realidad actual es el espejo exacto de lo que has asumido hasta hoy, ¿qué diablos estás asumiendo en este preciso instante? Porque ya sabes que esa asunción del pasado te ha traído este dolor de hoy, este problema de hoy. Pues hombre, hay que cambiar. ¿Por qué? Porque si no me gusta este momento que estoy pasando, algo debo hacer. Si mantengo la misma actitud, el mismo pensamiento, la misma identidad, los mismos gustos, incluso la misma, todo tú, pues vas a replicar. Y si tú quieres cambiar para ti, para tu familia, para el universo, debes cambiarte a ti para que luego la consecuencia inevitable sea que la realidad se ajuste. Pero primero cambias tú, céntrate en ti. Entonces la pregunta final, recuerda qué diablos estás asumiendo en este preciso instante. Y puedes hacer dos cosas: ignorar este video, como dice aquí el botón, como si fuera el videojuego, ¿no? O reescribir el código. Y eso se hace con práctica. Yo, por ejemplo, llevo, no sé, pero bueno, se hace con mucha práctica. Requiere tiempo, requiere que pases por las dificultades, los dolores, las técnicas. Requiere que pases por días donde quizá la asunción es más débil, en otros es increíble, en otros ni siquiera hay esfuerzos, te sale absolutamente natural. Pero en un mes, 2 meses, ya serás tú. Ya prácticamente esa asunción está completamente perfecta y ya hay 100% de certeza. Por ende, cada día va a haber más seguridad, cero fricción, cero duda. Ya no partimos desde el deseo y el anhelo, sino en la certeza. ¿Para qué preocuparme si X? ¿Para qué actualizar esto si X? Ya soy, ya tengo. ¿Para qué preocuparte? Como pongo el ejemplo, yo, Ilia Topuria, antes de combatir, no estaba ahí, ¿será que voy a ganar la pelea? Simplemente asumió que la ganó. Actuó desde ese estado de conciencia, lo habitó en el hoy e inevitablemente la realidad externa se reorganiza. No te pongas a preguntar cómo. Ay, ¿cómo, Asmed? El cómo no nos importa. Primero partimos desde la identidad, que el cómo simplemente se da. No importa que, por ejemplo, tu dinero, no importa el cómo. Puede ser quizá a través de tu canal de YouTube, puede ser quizá a través de un cliente, puede ser quizá a través de que tu papá se fue de este mundo, que incluso cosas raras, o fue algo. No te preguntes por el cómo. Pregúntate en qué, mi identidad. El cambio de la realidad se da primero si cambio mi estado interno. Recuerda, el videojuego llamado vida es el videojuego más interesante del planeta. A veces lo olvidamos y por eso nos refugiamos, quizá me ha pasado, en partidas de otro videojuego, o quizá en vicios, o quizá en pornografía para unos, o quizá en burdeles para otros, o quizá en estar con mujeres, o quizá en fumar, en cualquier cosa, porque prefieres no ver el vacío. Prefieres intentar taparlo en vez de hacerte tan grande que el vacío simplemente deje de existir. El Valle de la Muerte es un video que prometo hacerlo pronto para que realmente este video tenga mucho más sentido para ti. Me encantaría leerte en los comentarios. Y recuerda, eres el protagonista. Puedes amar a NPCs, puedes extraer virtud, puedes rescatar el villano final, destruirlo con un NPC aliado, pero en últimas, tu vida es lo más importante. Céntrate en ti, que como consecuencia, la vida te va a premiar. Así que no siendo más, cuídate mucho, dale play a tu historia, no te defraudes, sigue jugando, sigue avanzando y recuerda que un videojuego no lo jugamos solo por divertirnos. Lo jugamos también para ser mejores en el mismo, para avanzar de nivel, para tener más XP, experiencia, una nueva skin, un nuevo nivel. En todos los videojuegos hay niveles. Pues en la vida hay mejores cuerpos, mejores fondos bancarios, mejores parejas, mejores edificios, mejores países, mejores carros. ¿Para qué detenernos cuando lo inevitable es que si asumimos, nuestra vida va a cambiar? Cuídate mucho, no olvides que si quieres trabajar conmigo, mentoría 1 a 1 Fénix, solamente manejo 3 cupos por mes, así que ahí todavía tienes cupo y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, también tienes el Fénix Club para videos exclusivos específicos acerca de lo que tú quieras en particular. Un abrazo, chao, chao.